A las muy buenas, señoras y señores, chicos y chicas, pasen y vean, porque esto es La Visita. Algo más que un programa de televisión, porque en ese afán de intentar compartir a personas y a personajes, siempre nos gusta pasar esta especie de frontera que supone el cristal, o bueno, y ahora con lo del tema del plasma, pues igual decir cristal es poco, sino, y poder compartir cosas al margen de esta hora semanal que compartimos. Esto es La Visita, y en el programa de hoy, en el que ya comenzamos un nuevo año, en el que cumpliremos 20 años ininterrumpidos, 20 años de televisión a día de hoy, incluso una televisión local, no es fácil de hacer, pero el mérito, créanme, que no es de un servidor, y como dicen que la modestia inoportuna no es virtud, lo digo sin ningún tipo de modestia. Lo digo por el agradecimiento a cada una de las personas que con sus muestras de cariño, que con su presencia ante los sitios más diversos, o desde el típico salón donde se ponía la televisión como antiguamente se hacía con la leña y con la chimenea, o hasta por cualquier pantalla de ordenador, donde nos sorprende ahora con las nuevas tecnologías y ver que recibimos saludos de gente desde Puerto Rico, Venezuela, Argentina, o de los países y lugares más diversos. Dicho todo esto, lo que pretendemos decir, o lo que pretendo en nombre de todos mis compañeros, es que esto es algo más que un programa de televisión. Y lo es porque notamos ese cariño con el que se hacen las cosas y con el que ustedes nos las transmiten, ustedes vosotros. Esto sí que digo más de una vez, sí que es un programa de corazón, al margen de todos los dimes y diretes que pueda haber en el panorama televisivo actual, donde puede parecer que vende más el morbo, la desgracia o simplemente las desavenencias. Y con ese afán de ser bien avenidos, hoy queremos hacer un programa especial que nos sirva como, ya no como homenaje, pero sí como tributo a la propia visita. Un 6 de junio, allá por el año 1995, en riguroso directo, desde los estudios de Telebilbao, comenzaba la andadura de una historia que yo jamás, créanme, en mi vida podría imaginar que me iba a llegar hasta aquí, hasta estos casi 20 años que vamos a cumplir. Y fue precisamente ese 6 de junio de 1995 donde el causante de que un servidor esté aquí entre las pantallas, Eugenio Hernández, cumplía años, felicidades por cierto, Eugenio, nos poníamos un equipo de personas, Astigarraga, Javier Urquijo y un servidor delante de un proyecto que se llamaba La Visita, que se llama La Visita, y que no tuvo ninguna duda a la hora de elegir el primer invitado. ¿Con quién íbamos a empezar esa andadura que no sabíamos muy bien cuánto tiempo iba a durar? Y ese primer invitado, no teníamos ninguna duda porque era una persona con la que compartíamos muchas cosas, y en ese momento, en concreto, allá por junio del 95, estaba disfrutando de uno de sus momentos, yo creo que más gloriosos. Esa persona no es otra que don Saturnino García, y de segundo no me acuerdo, Saturnino. Bah, queda poco artístico. ¿Qué tiene que ver? Rodríguez. Rodríguez. Saturnino García Rodríguez. Tú no te acuerdas nada de esa entrevista, supongo. Bueno, yo me acuerdo de la entrevista, no, del hecho de la efeméride de esa entrevista, sí. Ha pasado mucho tiempo. Oye, lo que me preguntaras o esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Era el programa, si no lo recuerdas, se caracterizaba por una cosa que es muy antetelevisiva, que era comer durante la entrevista. Se comía. No recordaba eso. Se comía durante la entrevista, y lo que no recuerdo ahora, probablemente igual alguno de los miembros del equipo se acordará, que no sé si fue una tortilla o algo que se iba comiendo y hablando a la vez. Oye, desde el 6 de junio de 1995 hasta ahora, ¿qué cosas han pasado? Ha llovido. No sé cuántas cosas han pasado. Y según lo mires, no ha pasado más que el tiempo, porque también, según miras las cosas, en definitiva, cuando ya vives pues una vida un poco larga, te das cuenta que no pasa más que el tiempo. No sé, sí. ¿Y han pasado más cosas buenas que cosas malas, o...? A mí, francamente, no puedo decir que me han pasado cosas malas, gracias a Dios. Entonces, buenas, menos buenas,
mucho menos que buenas a veces, bueno, pero nunca malas. Y no me puedo quejar, ¿no? Para aquellas personas que les podemos recordar la memoria, en aquella época, en aquel año, el año 95, en el 94 concretamente, Sí. ganaste un Goya, como el Goya Actor Revelación, con, no recuerdo si eran 60 años, o no llegaba a 60 años. Justo. No, 60 el 5 de febrero. el 95. El 5 de febrero naciste. 60, claro, el año que recibí el Goya. Y además, si no lo recibí, no lo recibí porque me hubiera sonado en la memoria el día de mi cumpleaños, pero sería 2 o 3 días antes o después. Porque es cuando los conceden los premios Goya. Por Justino, un asesino de la tercera edad, ese fue, digamos, el que te... Antes ya había habido una serie de películas y luego vinieron un montón de películas, pero yo creo que lo fundamentalmente, o por lo menos, yo recuerdo cuando te conocí haciendo espectáculos de Bululú, con una perrita además, y ese GS en el que cargabas todo el escenario. Sí, no, con la perrita fue un episodio nada más. Bueno, yo te conocí con la perrita. La participación de una colaboración de un artista que tenía una perrita, que por cierto no llegó ni a debutar la perrita porque nos la robaron, o sea, desapareció el día que estábamos preparando la función y a la hora de empezar la función la perrita desapareció y no, tuvimos que trabajar sin ella. ¿Naciste en un pueblo de León? ¿Cómo se llama el pueblo donde naciste? Se llama Bariones de la Vega. Bariones de la Vega. Es una zona que hay muchos apellidos de la Vega, muchos pueblos con ese apellido, que es el río Esla. El Esla. Es uno de esos afluentes, es afluente del Duero. Es un río de esos afluentes que tienen envergadura de río potentísimo. En invierno lo ves pasar y dices, bueno, esto es ancho. Oh, sí. El otro día mientras cenamos te decía que a mí la vida me gusta que sea ancha, no larga. Sí, ya. Y eso que estás contando me recuerda a eso, porque sé que te gustó. Yo he contado que cuando salí del pueblo, salí del pueblo a Baracaldo. Si tus padres deciden emigrar, vienen con tus hermanos y contigo a Baracaldo. Sí, salí del pueblo, pues no sé si a los pocos días, pues lo primero que se me ocurrió ir es profeso a ver el mar, ¿no? Cosa que tiene uno... sí, uno de interior. Lo tenía cerca, quiero decir que tuve ese deseo, porque Manuel Kant creo que no vio nunca el mar ni le interesó verlo, fíjate quién era. Bueno, y cuando me presenté allá, salí... ¿A qué playa fuiste? ¿A la Musquit? A la parte alta, ya no me acuerdo ahora, para el Cueto. Contra el Cero, bueno, no, sí. El Cueto no es... Bueno, y según vi el mar, dije, anda, pues esto es solo un poco más grande que la Vega de mi pueblo cuando se salía al río de Madre. Es decir, que yo tuve la sensación de una planicie de agua ya. Sí, como la laguna de ahí del pueblo. Me quitó un poco, el río Esla me quitó un poco la emoción del mar. De la primera visita. Bueno, igual no había mucha ola ese día y... Bueno, digo que precisamente emigras de... Oye, al hablar de emigración y ahora que está muy... No sé si está muy en boga, pero continuamente recibo noticias ahora no está de moda porque la emigración... Ahora no están de moda las cosas que son... Ahora tenemos el hedonismo y el no sé qué, pues no está de moda porque tiene algo de épica y ahora no está de moda la épica, ahora parece que todo es bonito y fácil y triunfante. Entonces estaba de moda, emigrar era pues una cosa moderna, una vicisitud de la vida. Era una inquietud de ir hacia... Que honraba el afrontarla, ¿no? Emigrar porque querías buscar otro mundo mejor, más fácil. Hablaba de la inmigración, no de esa parte, igual no me explicaba bien, sino a esas noticias tan terribles que vemos de lanchas que intentan atravesar sitios. Eso sí sabrán de emigrar. Yo me refiero a nuestra cultura de hoy, a nuestro... Sí. Nosotros ahora... quiero decir, las generaciones nuevas no entienden de cosas así de dificultades ni de tragedias de la vida, ni no. Tragedia no es emigrar.
Bueno, en fin. Vienes de León, te instalas en Baracaldo con tus padres y con tu familia, empiezas también a trabajar en la metalurgia. ¿Y cómo por dónde empiezas a buscar esa profesión que hoy mantienes? Casi no, pero lo que no puedes es saber el punto de arranque. No, lamentablemente todo viene un poco así como rodando, como una cosa trae la otra, como casi sin querer. Pero lo que pasa es que siempre hay una consecuencia unas consecuencias que vienen de consecuencia. En fin, no, pero no sé, igual en tu casa había tele o no había tele en tu casa. Yo a esa pregunta que me haces podría contestar como si fuera la otra que me hacen mucho. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo, si tú venías del mundo rural, pues quiere decir, pues de alguna manera porque tienes una sensibilidad. Hay una cosa clara. Sí, inquietud por el... Para empezar, hay una cosa clara. Esto hay que decirlo además, es importante. Antiguamente, mis padres mismos, mi madre medio mal leyendo y mal escribiendo, pero mi padre era analfabeto total. Antiguamente había muchos analfabetos, pero no había menos cultura que ahora. Ahora habrá a lo mejor más datos, pero sin concepto. La cultura sobre todo está en el concepto. Habría analfabetos, pero tenían más concepto que mucha gente de hoy, que sí sabe leer y escribir, pero no lee porque no sabe entender lo que lee. Eso es trágico, eso es lo verdadero drama. Entonces aquella gente, pues por la misma razón, un chico que viene del pueblo podía traer mucha poesía en el cuerpo. Mucha tradición oral en los pueblos. Porque además, allí, pues en la fresca, que si el cura, que si el maestro, que si las mozas, había espiritualidades, se hacían cosas. Luego los mozos ensayaban después de las labores de la sementera, ya entrando cerca de Navidad, pues ya hay unos meses entonces de menos labor, y entonces los inviernos los mozos, que entonces había mozos, o sea, habiendo los mismos vecinos, entonces había 3 veces más de habitantes, como en todos los pueblos. Ensayaban una comedia que todos la vivíamos, y los chicos también. Y yo recuerdo perfectamente con 10 o 12 años alguna de aquellas comedias que los mozos de mi pueblo representaban. Es decir, se hacía. Luego que sí, dentro de esa aldea no nos privábamos en diciembre de hacer la pastorada en la iglesia, y todo era, sobre todo más que lo que se hacía en sí, era la vivencia. La inquietud. Había poesía. Yo suelo decir que el que vive entre remolacha, patatas, amapolas, burros, vacas, tiene más poesía que el que vive en los suburbios, en los bloques y en las fábricas de la ciudad. Pues no me extraña que yo tuviera tendencia y aquí empecé a orientarme, pues en fin, en principio, lo primero que empecé a orientarme es que yo iba algún rato libre a la biblioteca a leer, porque como no tenía libros en casa, sin embargo, ¿por qué iba a leer? Pues porque en mi pueblo, en la escuela de mi pueblo, había un maestro que nos llamaba mucho burros cuando hacíamos alguna burrada. Es que era maestro. Es que tenía potestad tenía autoridad sobre nosotros. Tenía autoridad sobre nosotros. No era profesor. No mandó autoridad. No era profesor, era maestro. Ahora no hay maestros, hay profesores, que es muy distinto, ¿eh? Entonces el maestro nos llamaba burros, y cuando algunas veces, incluso muy dramáticamente, que casi nos hacía llorar, nos decía: no queréis creer en buena madre, ya creeréis en mala madrastra. Y se me murió antes de cumplir los 14 años, antes de cumplir la época escolar, y en fin,
Y cuando se me murió, todos con los niños, con un lazo negro en todos a besar el cadáver de nuestro maestro querido. Eso es muy poético. Sí, sí. Que no es extraño que yo tuviera tendencia al teatro por la vía de la poesía y de la literatura, es decir, amar, saber que aquí me puedo permitir el lujo de ser yo Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, porque cojo los textos de él y por un momento me siento él. Y eso lo generan, lo impulsan mucho, como digo, los trigos, las cebadas, las amapolas, los burros, las vacas, más que las máquinas. A mí me costó mucho tiempo entenderlo, pero mi abuelo Benito, que también es de ambiente rural, me decía, sobre todo en la época cuando estabas en la era, que te montaban el trillo para hacer peso y dar vueltas con las vacas, que lo que siembres es lo que vas a recoger. Sí. Y si no siembras, no recoges. Sí. Y luego, cuando ya en época de invierno nos acercamos ahí a tierras castellanas de Segovia y hacía tanto frío, y esos días terribles en los que salía el vago, decía, Javi, tranquilo, que siempre después del más duro invierno, siempre vuelve la primavera. Efectivamente, eso también es poesía. Es decir, aclimatar, disciplinar el espíritu. Es decir, que cuando ahora se oye mucho, gente que se desespera porque hoy hace mucho calor. Gente que se desespera porque si en primavera todavía sigue mal tiempo. Que se queja. Por favor, qué soberbia más barata. Si tenemos soberbia, que tenga un poco más de precio, Eso. por lo menos. No sé, aclimatarse, no ocuparse del tiempo, sudar, y si haces sudar, y luego gozar del bienestar después del malestar, después del frío. Yo tengo un amigo, Jorge, que es de Balmaseda, a quien saludo desde aquí, y decimos que somos darwinianos, porque no sobrevive en este mundo el más fuerte, sino el que mejor se adapta. ¿Cómo? No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a la vida. Por supuesto. Esa capacidad de... Por supuesto. Willy, hace que no veo, no traigo gafas y no veo el teléfono, o sea, no veo el contador, entonces estoy perdido y claro, no sé, ahora, aquí lo tengo bien. Claro, es que mejor se adapta en el sentido, sin que tengas que estar sometido, entendamos, que vivas dentro de un mundo de libertades. No el tener que adaptarse porque estás oprimido por otros agentes externos. Pero, oye, ¿qué ha cambiado? Es que lo que no se puede es ser uno opresor de sí mismo, sentirse, en fin. Yo a veces, ¿sabes cómo hago pequeños ejercicios a la gente? A mí que me gusta el mundo de la comunicación y que llevo ejerciendo en este oficio mucho tiempo, a veces siempre digo, pregunto a la gente, oye, tú cuando vas andando y te pegas un golpe con una mesa, ¿cómo te hablas a ti mismo? Y si esa persona cuando va y le ocurre cualquier incidente casero y doméstico y se da un golpe con la mesa y empieza a decir esas posiculebras por su boca, a veces como te hables a ti mismo es como vas a hablar un poco a los demás. Y esa manera, ese pequeño indicador muchas veces es un elemento, pues eso, para ver cómo puedes relacionarte con los demás. Oye, quiero hacerte una pregunta porque quiero dar paso a un maestro para mí, que es David Barbero, pero en esta dilatada trayectoria que tienes en el mundo de la interpretación, ¿en qué ha cambiado la interpretación? Me explico, es igual a los inicios, cuando era de una manera, igual ahora es de otra, no lo sé. Sí. Es decir, con el paso del tiempo, ¿has visto algún cambio en la manera de abordar la...? Sí, por supuesto. Es un poco como lo que estábamos hablando también. Por eso me venía la pregunta. No, pues entonces que eres sagaz tú eres. No. Es un poco como lo que veníamos hablando. La interpretación ha cambiado sencillamente en que el espíritu hay que ejercitarlo. Viva Ignacio de San Ignacio de Loyola, que lo de los ejercicios espirituales no debería de ser una cosa de clérigos ni de una orden. El ejercicio, los primeros dogmas de la educación debe ser ejercitar los espíritus, que sea para que no estés quejándose porque ahora sale el sol y hace calor y ahora porque hace lluvia. Y eso que dices de la interpretación, bueno, pues porque ahora ya abunda mucho actor
lo primero, que no ha pisado nunca un teatro, que le ponen la voz para hablar muy quedo porque está el micrófono aquí, llega perfectamente a los oídos, pero que además la gestualidad es porque la cámara no sé qué. Cuando el mejor cine de mejor interpretación de actores que tenemos todavía en España, salvo excepciones, el mejor en bloque, en general casi, sin excepción casi de malos, el mejor cine de interpretación que tenemos es el que está hecho allá por los años 40-50, con actores que a lo mejor entraron en el cine por primera vez con 40 años, cuando ya llevaban 30 años de pueblo en pueblo haciendo teatro. Pepe Isbert, por ejemplo, el otro, los que quieras, Félix Fernández, no sé qué tal, que ya. Da gusto verles, porque tienen expresividad, tienen fuerza. Yo cuando entré en el cine, lo primero que me dijeron, incluso los directores, no, leve el gesto, leve, pero si no... Y eso que no podían del todo, porque uno estaba domado al teatro, y el teatro es que estás aquí y tienes una empatía en que estás sintiendo que hay alguien en la última fila y hay que llegar con la voz a él. Pero sin proponértelo, es por una empatía que tengo. Y entonces, y eso requiere pues sudar la camiseta, requiere trabajar, requiere poner energía. Requiere un esfuerzo. Y ahora mucha gente de las nuevas generaciones, si están haciendo cine, no hay vida, con el mismo tono de voz dicen te voy a dar 2 hostias, que te amo, cariño mío. No hay matices. Yo no sé si le amo o le quiero, pero quiero que nos acompañe durante este tiempo don David Barbero Pérez. David Barbero. A las muy buenas, David. Que también he tenido Hola, honor, maestro. Siéntese. Que me ha tenido muchas veces en su... ¿Qué tal le ha ido el verano, David? ¿Qué tal le ha ido el verano? Bien, ha ido el verano. Bueno, bien los nietos. El verano ha venido y se ha ido. Bueno, todavía nos queda Es un poquito. Es que quiero insistir en el pensamiento profundo que he oído al comienzo de esta entrevista. Lo que pasa es el tiempo. Sí. O sea, te preguntan, ¿qué cosas han pasado? El tiempo. El tiempo. Pero es que me parece de un pensamiento de una profundidad extraordinaria en la interpretación de la vida. La ha Sí. dicho, la ponemos, Sí, la sí, atribuimos sí, a no, Saturnino García. se le ha escuchado ahora a Saturnino y me ha hecho reflexionar en la profundidad esa, es decir, lo que pasa realmente es el tiempo. Es que los que pasáis de 60 años ya el tiempo de eso os obsesiona un poco, ¿eh? No sé, Vamos a ver. pienso que yo tengo un nieto de 9 años y Pau sí que está obsesionado por llegar a 10. Más obsesionado que yo por llegar o no llegar. Es decir, tú piensas que los mayores somos los que estamos obsesionados por el tiempo No. y mira hacia atrás. No, pero mira hacia atrás, sí. mira hacia atrás. No, pero es curioso cómo qué lento pasa el tiempo para los niños y qué rápido pasa para los adultos. Bueno, no sé si es... Yo pensaría, lo tengo que reflexionar, pienso que es un tópico. Sí. Pienso que A es mí un se me tópico. pasa muy rápido el tiempo. ¿eh? ¿Eh? Sí. A mí muy rápido. Yo, Pienso no, pero- iniciando con lo que decía al principio del pero, programa, pues- 20 años vamos a hacer de programa, créeme que parece que fue ayer. O sea, lo miro y digo, ya. Entonces, hablando Sobre del todo tiempo. con el tiempo, dices, con el tiempo, no has Los observado minutos. mucho a gente con 40 años que te envidia porque estás jubilado. Digo, joder, qué mal lo llevas, si tienes ya... El tema de la jubilación es un tema para mí... Además os diré, la palabra jubilación es júbilo. Júbilo es alegría, alborozo, Bueno. es... Allá cada uno con su jubilación, con su... ya que estamos hablando Oye, del te tiempo... diré una cosa antes del tiempo. No, voy a decir una cosa. Me recomendaste una función que no me gustó nada, ¿eh? ¿Qué ha sido cuál? ¿Qué ha sido cuál? No la digo. Para que te lo digo esto en público Vale. porque no siempre piensan ustedes que estoy de acuerdo con usted. Sí. No, o sea, que hay no, muchas sí. veces que no coincido para nada. ¿Cuántas personas hemos leído críticas para, si la ponían bien, no ir? ¿No? Sí, es así. Yo me rebelaría, ahora hablando del tiempo, contra el concepto de que Saturnino García fue descubierto en el 95. Las cosas que hizo Saturnino García antes, la formación que tuvo. Yo le admiro a Saturnino... Parecía que era el marido y mujer de Madrid y Bilbao. Por la constancia,
por el trabajo ese lento de llegar aquí, ir a la biblioteca porque no tenía libros y buscar y sentirse y encontrar a Lope de Vega y encontrar a Góngora y todos estos, y después la manera de ir haciéndose actor lentamente, como fuego lento. Eso es lo que yo pienso de ti. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí, sí. O sea, con el bululú, con lo otro, como Saturnino García bululú. iba mejorando, iba aprendiendo, iba consiguiendo muchos más recursos para. Yo cuando me cuestionaba, o me hacían cuestionarme de tantas entrevistas, de recién recibido el Goya, empecé a reflexionar y ya llegué a exteriorizarlo verbalmente, a expresarlo, que creo que el Goya no me lo dieron en sí por el cine, unos compañeros que consideraron y que votaron, como que por eso lo tengo muy reconocido, el aplauso unánime cuando sonó mi nombre, sino que me lo dio Dios por otros trabajos que había hecho antes del cine. Por la trayectoria. Sí, por la trayectoria. Por la trayectoria. Yo recuerdo, Saturnino, cuántas veces hemos esperado tú y yo a que abrieran el teatro, a que abrieran el cine, paseando por allí, y ya que llegábamos pronto, cuántas veces charlábamos. En los 70, en los 80, antes de ese 95, ¿verdad? Claro, sí, efectivamente. Y esa es la manera de ir haciendo. Y cuánto teatro veía yo, y además con el concepto de que, entonces, no como ahora, que ya olfateo mucho para no ir efectivamente, pero antes, Oye, con el perdona, concepto de que daba igual si fuera malo, porque yo lo que podría aprender igual del malo más que del igual bueno. eso, efectivamente. Pero perdóname que os interrumpa, es que has dicho un concepto que el otro día cuando cenaba contigo me gustó mucho, se lo decías a nuestro compañero Iván Fano, es, tú al teatro vas de olfato, no de, ¿cómo era? Ah, no, ahora sí. Tú cuando eliges el teatro lo es por el olfato, no por el gusto. Sí. Veo al... Ay, Dios mío, en cuanto veo una entrevista, por ejemplo... No, además por el olfato no, es un decir entre comillas. Sí, pero bueno, olfato, te entiendo. es porque la experiencia te hace ver que cualquier escena sabes de lo que procede y a lo que va a llegar. Es decir, que hoy día se han recortado los presupuestos de tal manera. Mira, yo aquí soy un actor solo, pero no se echa en falta nada. Pero otra cosa es cuando viene una comedia que está escrita para 3 y que no quepan más. O sea, ya cuánto hace, salvo algún clásico que se hace de cuando en cuando, cuánto hace que no ves un teatro escrito actual con los temas en la sociedad de hoy presentado en escena, con 10, 12, 15 personajes, que es lo suyo. Como no sea el Centro Dramático Nacional o... ¿Dónde está el cura? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el abuelo? Pues como en la vida misma, ahora no hay abuelo, no hay nietos. Bueno, hablabas de adaptarse. ¿Sí? Y el teatro también tiene que ir adaptándose a las distintas circunstancias. Pero es que, sin embargo, no se ha adaptado más que al presupuesto. Está bien que se vaya adaptando, pero es que el teatro actual no se adapta más que al presupuesto. Bueno, yo he tenido Para que entre 2 o 3, aprovechando que su nombre tiene tirón, y la gente va, porque la gente también se ha adaptado a que voy a ver a fulanito, a fulanita. Entonces, ¿qué sentido tienes del teatro? ¿Vas a ver una obra o no vas a ver una obra? No, vas a ver a fulanito o a zutanita. Sí, pero bueno, eso también ha sido siempre. Y antes de que se me olvide, porque más de una vez lo he reivindicado y quiero aprovechar aquí, cuando eso que dices de adaptarse al teatro, estamos ahora aquí en la Sala Bilbo Rock, lo que fue una antigua iglesia donde la Ochoa hizo la comunión, entre otras cosas. Ah, sí. Sí, sí. Muy bueno.